que todos conocemos, la famosa ley 29783, ¿no? Esta ley que ha venido después siendo modificada, ¿no? Con la 3022. Esta ley nace allá por el 2011, ahorita les cuento un poquito de la historia, y como todos sabemos, la ley no termina de estar completa si no existe el famoso reglamento de la ley, ¿no? Como que, no sé, mañana sacan una ley que dice, vamos a pagar a toda la gente que viene del Callao un bono, ya, y sale la ley, y todos estamos contentos y felices, porque yo estoy muy cerca también aquí al Callao, casi en La Perla, y digo, uy, vamos a recibir ese bono, pero en realidad eso está incompleto hasta que no haya un reglamento de cómo se va a pagar ese bono, porque el reglamento te dice exactamente cuáles son los requisitos, la forma, etcétera, etcétera. Entonces todos sabemos que una ley sin reglamento en realidad es una ley que le falta algo. Esta ley, inmediatamente del 2011, nace el reglamento, que también en los años ha tenido modificatorias, mejoras, ¿no? Y eso permite que a partir del 2012, porque la ley nace en el 2011, pero ya el 2012 con el reglamento, tengamos una ley de seguridad y salud en el trabajo. Yo les cuento algo con la humildad del caso. En esa época yo estaba en Colombia. Y justo estaba viendo un tema sobre unos ISOs, ¿no? Y había que conocer un poco de la ley de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Entonces, cuando yo les comparto a las personas con las que estaba allá, de ese país, que ya el Perú estaba teniendo su ley, tomé conocimiento que nuestra ley fue una de las últimas en crearse en la región. Me parece que Venezuela fue el primer país en tener una ley de seguridad y salud en el trabajo, y Colombia la había tenido mucho antes, quiere decir, otros países fronterizos, ¿no? Entonces fuimos uno de los últimos países en tener una ley de seguridad y salud en el trabajo, por no decir el último en la región. Malo porque obviamente se demoró mucho en tenerla, ¿no? Y de repente alguien está preguntando, ¿y qué se hacía, no? Bueno, al no tener un marco legal dentro de una ley, empresas como minería, aviación, ¿no? Alimentos, farmacéuticas, echaban mano, por decirlo así, o se apoyaban en normas internacionales, ¿no? Llámese ISO, OSHAS, ¿no? Es más, lo que vamos a ver ahora se respalda en una OSHA, ¿no? Y obviamente también en una parte de nuestra ley. Entonces, de esa manera se sobrellevaba, y por ahí con algún otro dispositivo, con alguna otra norma que aparecía, ¿no? Con un decreto, ¿no? Pero no había en realidad una ley. Lo bueno es que, y hay que aceptarlo, ¿eh? Hay que aceptarlo, las personas a cargo de hacer esta ley, creo que hay algunas inclusive cercanas al gobierno regional y a otras al Ministerio de Trabajo y a la SUNAFIL. Yo creo que hicieron algo muy, muy bueno. O sea, obviamente preocupados por la necesidad de tener una ley, buscaron lo mejor de las leyes que ya existían. Y hay que decir, porque es así, los expertos internacionales lo dicen, nuestra ley es una de las mejores leyes, por lo menos en papel, de seguridad y salud en el trabajo. Se lucha cada día, todos los protagonistas, ¿no? Empleador, trabajadores, gobierno, las áreas de fiscalización, capacitación, luchan día a día, y hay una lucha que a veces no se ve, pero que está ahí permanente. Yo les puedo decir porque he estado, creo que en diferentes trincheras, he estado en el lado de la fiscalización, por SUNAFIL, he estado en el lado, soy un empresario que tiene trabajadores a su cargo, estoy del otro lado, soy un consultor que da capacitaciones, ¿no? Que vela por la ley. Entonces, hay una lucha que a veces no se ve, ¿no? De que falta mucho más probablemente, pero tenemos una ley que hay que cumplir y un reglamento que ayuda a que se cumpla esa ley. Dentro de esta ley existen estos 9 principios que todo el que conoce la ley los tiene que también saber, ¿no? El principio de prevención, responsabilidad, cooperación, información, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación, primacía de la realidad y el de protección. Me voy a quedar con el primero y el último, prevención y protección. Ya todos sabemos que no debemos ser reactivos, ¿no? O sea, no debemos esperar que algo nos pase para recién poder tomar las medidas de prevención del caso. Yo hace poco, creo que hace 2 meses, justamente invitado por el KNGRC, estuvimos en una actividad que fue un simulacro que se hizo con el gobierno regional, con algunas municipalidades más, con la aviación del ejército, y se trabajó una parte preventiva muy buena. De que falta mucho más, probablemente. De que a lo mejor ese sismo que se espera, 8.5, va a llegar en algún momento y nos va a agarrar desprevenidos, probablemente.
pero se está trabajando, ¿no? Se está trabajando, porque la prevención es vital. Y viene la otra parte, ¿no? La de protección, o sea, ya, ¿con qué me protejo? ¿Qué hago? Y justamente esta ley, ya entrando, porque ya la siguiente lámina que viene es la que ya entramos en nuestro tema, habla, ¿no? Que hay que tener una línea base. ¿Qué cosa es la línea base? Eso inicial, lo que reconocemos. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué hay ahí? ¿No? La política, ¿no? Ese grito de guerra, por decirlo así, de lo que nosotros como organización, porque la ley tiene un alcance, sector público, privado, seas una IRL, una SAC, una SA, sea sector público, privado, el que fuese, el alcance es total, o sea, todos tienen que cumplir con la ley. Carlos, yo soy un trabajador independiente, ¿también tengo que cumplir con la ley? Por supuesto que sí. Y peor aún si provees al Estado o a alguna organización pública, tienes que cumplir con la ley. Ahí existe pues esa famosa homologación de proveedores, ¿no? O sea, si tú das servicio a una empresa pública o privada, tú tienes que homologarte, tienes que estar al mismo estándar de la política, de todo el sistema de gestión de seguridad en el trabajo que tenga esa organización. Y eso se traduce y se gestiona por medio del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que todas las empresas tienen que tener. Cuando son más de 20 trabajadores, un comité, subcomités, cuando son menos de 20, un supervisor, que lo que busca es gestionar, o sea, hacer que las cosas pasen, hacer que las normas se cumplan, hacer que se implementen, hacer que se verifiquen, se controlen, se supervisen y se mejoren, ¿no? El famoso Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya asumo algunos deben de tener conocimiento, si no en algún momento hablaremos de ello. ¿Y esto qué busca, no? Este comité, esta parte de gestión, en coordinación con la alta gerencia, la dirección, los gerentes, ¿no? Buscan pues implementar un reglamento de acuerdo a esa política, ¿no? Un reglamento. ¿Cuál es el reglamento? El reglamento aquí vamos a decir que se hace esto, se hace aquello, porque hay que reglamentarlo, porque si la ley ha sido reglamentada con un reglamento que todos conocemos, igual cada organización, por pequeña o grande que sea, tiene que tener un reglamento, porque ese reglamento adapta el sistema y te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer conforme al rubro, al nivel de riesgo y peligros que tenga cada organización. Y después viene este famoso hiper, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Esa famosa plantilla que algunos se desesperan cuando hay que actualizar, cuando hay que hacer. Hace poco, creo que hace poco salió una nueva modificatoria que hay que incluir en los hiper, ¿no? Entonces, pero es necesario porque ¿cómo gestionas si no identificas el peligro y no sabes cuánto te va a impactar el riesgo, ¿no? Entonces, hay que hacer nuestro hiper. Hay que hacer nuestro hiper, ¿no? Y de acuerdo a ello planificas y después viene la famosa mejora continua. Y lo que buscamos en esta parte preventiva es identificar los peligros, ¿no? O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Y esos peligros son de diferente tipo, forma, impacto, de acuerdo a la actividad que realicen los trabajadores en cada organización. No van a haber los mismos peligros en una oficina del gobierno regional administrativa, no van a haber los mismos peligros en el grupo de personas que trabajan en una actividad operativa de repente ya en el campo, en esa misma institución, y no es el mismo peligro que de repente tiene otro trabajador en 4.000 metros sobre el nivel del mar en una minera Tajo Abierto, Socavón, ¿no? Y no es el mismo peligro en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Entonces, los peligros, de acuerdo a la actividad que realiza el trabajador y de acuerdo al rubro, al giro de cada actividad comercial en nuestro país, sea pública o privada, van generando diferentes peligros, ¿no? Físico-químicos, mecánicos, químicos, biológicos, físicos, ergonómicos, logativos, eléctricos. Había que tener una sesión para analizar todo esto, ¿no? Hace unos años ya se incluyó los riesgos psicosociales, ¿no? Porque también estos riesgos psicosociales afectan la psiquis del ser humano, ¿no? O sea, no es que no tenga que haber estrés en un trabajo, para nada. Un trabajo, voy a ser un poquito coloquial, pero desde que los que creen en Dios, desde que fuimos expulsados del paraíso, Dios dijo, ganarás sobre el pan con el sudor de tu frente. O sea, no dijo, ahora va a ser todo fácil, no, vas a tener una carga de estrés para, de alguna manera, parafrasear de que el trabajo es trabajo y siempre va a tener una carga de estrés, y todos lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuán preparado está el trabajador para ello, ¿no? Entonces es un riesgo que también sería motivo de otra sesión para analizarlo. Pero ahí están los peligros, miren, de todo tipo, ¿no? Y cada uno de estos peligros
¿no? Genera un riesgo, porque el peligro, como ya todos ustedes saben, es lo que te podría causar daño. Y el riesgo es qué daño te causaría, ¿no? O sea, yo estoy sentado en esta silla, si esta silla en la que estoy sentado le falta una pata, ese es el peligro, la pata, la silla sin una pata. El riesgo, que me caiga, pues, ¿no? Que me vaya para atrás, me golpee la cabeza. Ese es el riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante para poder implementar controles, primero entender todo este contexto, porque si no, ¿qué controles vas a implementar? Los controles tú los implementas cuando has identificado sobre qué, sobre qué, sobre qué. No es como que corrige a tu hijo, pero ¿qué le corrijo si ni lo conozco? Nunca paro con él. Lo veo una vez al mes, ¿no? Pero vives con él, sí, pero como ando tan ocupado, entonces, ¿cómo lo puedes? No lo conoces. Entonces, para poder controlar, tienes que conocer sobre qué se va a controlar. Quédense con esto, ¿ah? Porque a veces, y así los ingenieros, con el respeto que tengo a mis colegas ingenieros, o a veces los que son muy técnicos, somos expertos haciendo diagnósticos, pero los diagnósticos, los hiper, las líneas bases, hay que hacerlo sobre un principio de la ley, primacía de la realidad, o sea, lo que realmente tiene que ser útil para después realmente pasar a controlarlo, si no, no lo vamos a poder controlar. ¿No? Y ahí nace pues la plantilla hiper, ¿no? Les iba a preguntar, pero creo que me adelanté. Es una plantilla hiper, es muy antigua, hoy día hay un sinnúmero de formas de plantilla, obviamente cumpliendo la norma y el estándar, ¿no? Se habla hoy día inclusive de los grupos de posición similar, los puestos, ¿no? El impacto al puesto, ahora hay que hacer el hiper en teletrabajo, presencial, híbrido, ¿no? Entonces, pero es necesario, porque si no identificamos bien los peligros y riesgos, ¿cómo vamos a emitir, cómo vamos a proponer, cómo vamos a implementar una medida de control? Y como todos ustedes saben, la seguridad y salud en el trabajo es dinámica, o sea, esto no es estático, esto va cambiando, ¿no? Cada día van apareciendo nuevos peligros, nuevos riesgos, contratas, hace poco en una empresa me pasan la lista de nuevos puestos, 25 nuevos puestos en menos de 3 meses. Hay que actualizar el hiper porque muchos de esos puestos no son semejantes a los anteriores, ni siquiera parecidos, han implementado nuevos puestos, entonces, si implemento un nuevo puesto, tengo que implementar inmediatamente la identificación de peligros y riesgos e inmediatamente la medida de control para ese nuevo riesgo que genere ese nuevo peligro de ese nuevo puesto, ¿no? Entonces, ¿cómo todo va engranando y la importancia de ello? ¿Este documento cuál es? Es extraído, es el de la plantilla. ¿Cuál es? ¿No? El famoso registro de accidentes. Igual, ¿no? Que no debería ser por ahí, pero bueno, igual es importante hacerlo, ¿no? Si ya tengo un accidente, ¿no? Incapacitante o no, el que fuese, dentro de todo el esquema que hay, inclusive un incidente, ¿eh? Que también se registra, también en este documento, al igual que el hiper en la parte final derecha, en este documento, después de como tú narras qué pasó, por qué pasó, cómo sucedió, ¿no? La parte más importante es qué implementas, en qué tiempo vas a implementar, qué implementas, en qué tiempo vas a implementar y quién es el responsable de la implementación de la medida de control, porque ya hubo un accidente. Es más, o sea, a lo mejor no se mapeó ese peligro, a lo mejor fue también por un acto o estándar del trabajador o por una situación que se presentó por algo que no se cumplió o porque de repente no se monitoreó en su momento. Entonces, todo esto genera la importancia de la medida de control. Y entramos a ello, ¿no? La aplicación de la jerarquía de controles en la gestión de riesgos en los centros de trabajo. Aplicación. Porque esto no funciona si no va a la praxis. Esto no funciona si no va a la praxis. Regreso ahí a algo que les estaba comentando. A veces algunos somos expertos haciendo líneas base, criticando la gestión anterior, encontrando errores, reuniéndonos para analizar los errores, ¿no? De la gestión anterior, eh, haciendo un nuevo diagnóstico, creamos procesos, protocolos y todo lo demás, pero a veces somos un poco flemáticos,
lentos, carentes de voluntad a la hora de aplicar, a la hora de aplicar. Y aquí hago un paréntesis para entenderlo mejor. Y eso no es responsabilidad netamente de la organización. Ah, no, eso es responsable pues el jefe, el supervisor, la empresa, el gobierno regional, la municipalidad, el alcalde es la culpa, el gobierno. No, 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 amigos. No. Probablemente algo tendrán de responsabilidad, pero hay que entender que la aplicación de los controles para gestionar mejor los riesgos nace primero de uno mismo, amigos. La seguridad tiene tres pilares importantes. Presta la atención a esto. Primero que la seguridad nace de uno mismo. El principal responsable, el que más consciente debe estar, el que más consciente debe estar, el que más preocupado debe mantenerse por la seguridad es uno mismo. Tú eres responsable de tu seguridad. Nadie más que tú eres el responsable de tu seguridad. Tú tienes que velar por tu seguridad. Sí, después la seguridad transmuta y se convierte en seguridad colectiva, ¿no? Se convierte en seguridad colectiva, ¿no? Donde hay responsables de acuerdo, ¿no? Al organigrama de la empresa, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Pero finalmente, el responsable de la seguridad inicialmente es uno mismo, no hay nadie más, ¿no? Después en las organizaciones, nuestra cultura organizacional, nuestro clima organizacional y todo ese grupo, ¿no? De variables que hay para manejar mejor los recursos humanos, hacen que trabajemos en equipo, ¿no? Que trabajemos en equipo. Se habla de hoy día de un liderazgo 360 grados, ¿no? Donde así como el líder lidera a los que están debajo o de manera colateral, porque hay empresas que tienen ese tipo de organigrama, ¿no? También quien es liderado tiene la posibilidad también, ¿no? De ayudar a liderar al que lidera, ¿no? Entonces sí, pero no hay que olvidar que la seguridad y el control nace por uno mismo. Después transmuta y bueno, hay que controlarnos entre todos, ¿no? Y el último principio, para ir entendiendo esto por la importancia del control, que hay que usar el sentido común, amigos. Acá no hay mucha ciencia, acá hay sentido común. Sentido común que si tú vas a subir una escalera de un edificio, de la municipalidad, del gobierno regional, lo que fuese, de una entidad, y estás al mismo tiempo escribiendo por WhatsApp, es sentido común, te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a fracturar probablemente hasta la cadera, si no es algo peor. Al igual que si manejas y estás usando el teléfono, ¿no? O si tú vas a hacer un trabajo en altura y no te colocas una línea de vida y no te colocas un casco, entonces es posible que ese andamiaje que a lo mejor es una estructura con un alto nivel de riesgo de que pueda tener de repente alguna situación que genere, ¿no? Algo que desequilibre esa plataforma, te vas a caer. Entonces, es sentido común. Implementar los controles, amigos, es sentido común. Nada más, es sentido común. De acuerdo con las definiciones de la norma ISO 45001-2018, el peligro es la fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Asimismo, la alta dirección debe de establecer, implementar y mantener una política de SST que incluye, entre uno de sus compromisos, eliminar los peligros y reducir los riesgos. Sí, sí, hay que decirlo, ¿no? Y la ley también lo dice, ¿no? Eh, el principal responsable de implementar medidas preventivas, medidas reactivas, medidas de control, etcétera, etcétera, es la empresa, ¿no? Representada tangiblemente por el gerente, por la alta dirección. Y es más, legalmente les corresponde a ellos asumir la responsabilidad, no es al comité, no es al supervisor, al prevencionista, no, es a la alta gerencia, ¿no? Pero a estas alturas todos somos conscientes que tenemos que colaborar justamente con ese liderazgo, ¿no? Entonces, ya entrando a las medidas de control, ¿qué dice la teoría, no? Las organizaciones deben establecer controles para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos. Sí, porque no basta, ¿no? Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que te caigas. Ok. Perdón, el peligro es que el piso mojado del baño genere el riesgo que te caigas, ¿no? Y te golpees. Ok, pero ¿cuál es la medida de control?
¿Qué hago ante ello? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo utilizar? Y si existen ya controles, ¿qué jerarquía aplico? ¿Aplico primero aquello, lo chocolateo, así al azar? ¿Cuál coloco? ¿No? Eso tiene que hacerse de manera transversal y de manera sistémica. O sea, sí, inevitablemente acá hay una parte que genera un esfuerzo metacognitivo, ¿no? De pensar, ¿no? Y les recomiendo que no solamente pensemos con lo que nosotros creemos, ¿no? Si bien es cierto hay que aplicar el sentido común, pero hay que echar mano de la teoría, hay que echar mano del reglamento, hay que echar mano del conocimiento que ya existe, ¿no? Para mejorar este proceso de seguridad dentro de la organización, ¿no? Y en el proceso preventivo es mucho mejor que simplemente el control. Permítame, vamos a la siguiente lámina. Entonces, hablamos de jerarquía. ¿Y qué cosas son las jerarquías? ¿Cuáles son las jerarquías? Ya me estoy adelantando, ya están viendo ustedes la pirámide, todavía la vamos a ver en un momento mucho más clara. Pero esa jerarquía de controles, porque el título de nuestra capacitación es aplicación de la jerarquía de controles, ¿cómo es esto de la jerarquía, no? La jerarquía no es más que otra cosa que una herramienta preventiva. O sea, ya te está diciendo, antes que pase, que nos permite, al momento de estar elaborando la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, o sea, estoy identificando el peligro en el hiper, estoy identificando el riesgo en el hiper, ¿no? Por eso que viene C, ¿no? ¿Y cuál es la medida de contención, de implementación? De acuerdo a esa jerarquía, ¿qué medida de control para contener el riesgo aplico? Entonces, ahí entra esta famosa pirámide invertida, ¿no? La famosa pirámide de jerarquía de control. Sí la podemos ver, creo que está bastante clara. Ahí la pueden aumentar si desean. Y ya habla de 5 niveles de jerarquía, ¿no? Que ya algunos deben haber escuchado. Ahorita vamos a detallar cada uno de ellos y vamos también a analizar algunos ejemplos. ¿No? Eliminación, sustitución, controles técnicos, controles administrativos y el famoso EPP, equipo de protección personal. Eliminación, saco el peligro. Sustitución, ¿no? Cambio de repente ese peligro por otro que es menos peligroso, sustituyo. Control técnico, ¿no? Voy a implementar un horario para que en ese momento no estén todos, sino una parte. Control administrativo, los capacito, los entreno, no genero un protocolo de cumplimiento, un protocolo de trabajo en altura, un protocolo de trabajo en espacio confinado. Y finalmente, no puedo con el riesgo ni con el peligro, entonces hay que protegerlo, ¿no? Hay que protegerlo. Si ese trabajador trabaja soldando, no puedo cambiar esa actividad. Es una empresa metalmecánica, entonces es el área en la que se hace trabajo con estructuras metálicas en el gobierno regional. Entonces no puedo eliminar eso, no puedo sustituirlo. Por ahí implemento un control técnico, ¿no? Voy a ponerlos en un lugar más seguro, pero no puedo, la actividad en sí no la estoy eliminando. Les doy sus protocolos, pero la actividad sigue ahí, es altamente peligrosa y riesgosa. Entonces lo único que me queda es darle un equipo de protección adecuado, un traje especial, un casco especial, ¿no? Para que de alguna manera se pueda controlar el peligro y su consecuencia, que es el riesgo. La pirámide de jerarquía para los controles de riesgo es un flujo de trabajo sistemático que proporciona la medida de control más eficaz para los riesgos del lugar del trabajo. Entonces, miren, acá hay una palabra ya fuerte, ¿no? Entonces, Carlos, pero a veces no sé qué hacer, no sé si sustituyo, elimino, le entrego el EPP. No te hagas problema, ¿no? El último principio de la ley dice protección y el primero es prevención. En el interludio de ambos hay muchos más, pero aplica el más eficaz, no te arriesgues, aplica el más eficaz. Aquí sí se peca por exceso, pero no por omisión. No, eso nomás, así nomás, no pasa nada. No, 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 no. Aplica el más eficaz, el que más lo proteja, no el que lo proteja a medias, no el que lo proteja más o menos. No, trata de cerrar esa brecha por el más eficaz. Para ello es vital, por eso que analizamos todo ese contexto previo,
analizar bien el peligro. Si tú identificas bien el peligro, vas a saber cuál es el riesgo que tienes ante ello. Y al saber cuál es el riesgo, lo que te podría pasar, entonces voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Sun Tzu lo decía, estoy yendo a otro campo, ¿no? ¿Cómo se obtiene una victoria? Primero, conócete a ti mismo. Segundo, conoce al enemigo. Y tercero, conoce a dónde vas a ir a luchar. Si tus trabajadores no conocen el peligro, los estás llevando a que el riesgo los alcance. Ellos tienen que conocer a qué peligro están expuestos. No, Carlos, que bueno, tienen que saber. Por eso que un principio de la ley es información y capacitación. ¿De qué vale que hagas una tremenda, y eso pasa en algunas organizaciones, tremendas matrices, son unas matrices interminables, ¿no? Ya como ya no las pueden pegar porque son inmensas, te ponen un código QR para que tú lo descargues y tu teléfono sigue bajando, bajando información, una matriz interminable. No está mal, es parte de, es parte de. Pero de una manera u otra, el trabajador tiene que conocer por lo menos cuál es su peligro, el de su función, que aprenda el del costado, el de la derecha, el del otro, sí, pero es importante que el trabajador conozca el peligro al cual está expuesto, conozca su riesgo porque eso va a permitir que aplique, se sensibilice. Y una vez que se sensibiliza, porque le toca las fibras internas, se concientice en cumplir la medida de control. En cumplir la medida de control. No, ¿por qué no te pones el casco? No, es que me molesta. ¿Por qué no te pones el EPP? No, es que no, no. ¿Por qué no caminas por la línea que dice que debes caminar? No, es que por aquí es más corto. Entonces no lo entendió. No entendió la valía de la medida de control. No entendió. Miren, amigos, este tema es un tema que ustedes lo pueden googlear y lo van a encontrar ahí. Es fuente abierta, está a la mano. No les estoy diciendo nada absolutamente nuevo, pero si algo nuevo, que no es tan nuevo tampoco, o por lo menos en algo en lo que quiero incidir, es que tienen que entender que ese control tiene que ir de la mano con esa concepción de sensibilizarlo y hacerle consciente al trabajador del por qué lo tiene que aplicar. Y la única manera para que lo entienda es hacerlo consciente del peligro y sus consecuencias, los riesgos. Entonces el trabajador dice, no, sí, sí, ¿no? Es como cuando, cuando tú vas por un lugar que sabes que no debes ir y sabes que en ese lugar no tienes que sacar el celular y lo sacas y te lo arranchas. Aprendiste pues con dolor, ¿no? Aprendiste el peligro, el riesgo y aprendiste de manera inmediata tu medida de control. Que no dejes caminar por ese lugar y mucho menos sacar el celular, medida de control, ¿no? Implementas tu propio protocolo, ¿no? Control administrativo. Entonces, es importante que para que las medidas de control funcionen correctamente, el trabajador conozca el peligro, el riesgo y sea sensibilizado sobre ello. La herramienta se utiliza en todo el mundo y prescribe un método para siempre comenzar con eliminar cualquier riesgo que usted identifique en el lugar de trabajo. La jerarquía de controles es útil para ayudar a los trabajadores a identificar la forma más eficaz de controlar un riesgo en particular. Los empleadores pueden utilizar la jerarquía de controles para asegurarse de tomar las medidas más eficaces para proteger a sus empleados contra los riesgos. No te está diciendo la que parezca, la más barata, improvisa alguna, no. En este texto te lo han repetido como 3 o 4 veces. La más eficaz. ¿Qué nos dice la norma ISO 45001-2018? ¿No? Muestra la siguiente jerarquía. Vamos a hacer ahora la explicación un poquito más técnica. Eliminación. Acción que busca eliminar la fuente, tales como dejar de realizar actividades peligrosas, deteniendo actividades o suprimiéndolas. En algunos casos aplica, en otros no. Si tú trabajas en una cocina, miren los peligros ahí, a ver, ayúdenme, peligros. Fuego vivo, gas, piso resbaloso, líquidos inflamables, ¿no? Estrés térmico, estrés psicosocial a la hora del rush. Miren la cantidad de peligros que hay en una cocina. Si alguien ha trabajado en una cocina, sabe de qué le estoy hablando. Es uno de los lugares más peligrosos para trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos la cocina? No se puede, pues.
No se puede, no se podría hacer eso, ¿no? Es muy complicado, la cocina siempre va a haber. Pero si yo, por ejemplo, voy a mandar a un grupo de trabajadores. Yo le voy a decir, alguna vez yo trabajé en una institución, era bastante joven, y nos mandaban a cortar el gras con machete. Y había gente que nunca en su vida había agarrado un machete. Ya imagínense lo que pasaba. Terminaban cortándole el dedo a uno, otros se lo cortaban así mismo. Una vez a la semana había una desgracia con ese tema de cortar los machetes. ¿Y por qué lo hacían? Porque alguien decía que esa era la manera como había que cortar las plantas, no a machete. ¿Se puede sustituir eso? Claro que sí, ¿no? Hoy en día hay algún jardinero que corte a machete, es muy poco probable, ¿no? Se utilizan máquinas podadoras, se utilizan herramientas ya especiales, ¿no? Que la tecnología ha ido avanzando. Entonces, algunos podremos eliminar, otros no. Otros, como el último ejemplo, serán sustituidos, ¿no? Acciones que buscan reemplazar la fuente por otras menos peligrosas o cambiar la forma de trabajo a los equipos o materiales peligrosos, ¿no? Si yo soy una persona que eh, labora en un lugar eh, donde efectúa un trabajo manual, ¿no? Pero estoy en el piso superior, ¿no? Debajo de todo el sol. El peligro se multiplica ahí, ¿no? El peligro se multiplica, el estrés térmico, el estrés psicosocial, ¿no? Se va a multiplicar ahí. Entonces, de repente lo que yo puedo hacer es sustituir esa actividad y llevarla a otro lugar. O sustituyo el horario de trabajo. Entonces, en algunos casos elimino, en otros casos voy a buscar cómo le doy la vuelta a esto para que lo sigan haciendo de manera parecida, pero ¿cómo sustituyo? ¿Qué herramienta cambio? ¿No? ¿Qué postura cambio? ¿Qué espacio puedo cambiar? Por eso que ahí viene esta capacidad, sí, del sentido común, pero también del conocimiento técnico. Control de ingeniería. Vamos a asumir que um, eh, alquilo un local y cuando estoy revisando el local me doy cuenta que una de las paredes que está en la mitad del local está que no solamente que se descascara, sino que parece que se están viniendo abajo, ¿no? Inevitablemente, y voy a tener gente trabajando en ese lugar. Entonces, ¿qué hago? La cambio de lugar a la gente, elimino esa actividad laboral. ¿Qué hago en esa situación? Probablemente ahí sí haya que ejercer un control de ingeniería, ¿no? Habrá primero que hacer un estudio, a ver si reforzamos con alguna columna, o de repente termino sustituyendo, ¿no? Tirando abajo esa pared y poniendo otra, si es que no se puede, ¿no? Estoy en una escalera que no tiene pasamanos, entonces tengo que colocar un pasamano, ¿no? Es un control de ingeniería, ¿no? O tengo que ampliar este espacio, porque efectivamente requiere algo adicional técnicamente, un aditamento más. Controles administrativos, incluye la formación. Tengo los protocolos adecuados, ¿no? He hecho un análisis del proceso que realiza el trabajador y es el adecuado. Mi centro de control es el adecuado y trabaja de la mano con mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. Está capacitado. Refuerzo esa capacitación cada cierto tiempo. La hago, ya, la ley dice 4 al año, pero ya 4 nomás, ¿para qué voy a hacer más, no? Pero se acordará el trabajador de lo que recibió en enero, ya estamos a agosto. Y mira cuántos meses le falta para recibir el otro año en enero, ¿no? Este protocolo, yo he revisado, por ejemplo, algunos protocolos en instituciones públicas. Los protocolos hablan, ¿no? En caso de emergencia, marque el número de Viper. ¡Viper! Increíble, estamos quedados en el Viper. No sé si se acuerdan lo que es un Viper algunos, ¿no? Los más experimentados de vida saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿están actualizados nuestros protocolos? ¿Están actualizados a esto? La pandemia nos golpeó en la cara, amigos. La pandemia nos golpeó en la cara, ¿no? Y tuvimos que implementar controles administrativos, protocolo COVID por allá, protocolo COVID por acá. Cada vez el Ministerio de Salud lanzaba una nueva norma y había, ¿no? Y el mundo también tuvo que cambiar, tuvo que cambiar. Hace
10 años, era imposible dar una capacitación utilizando la tecnología que hoy estamos utilizando. No estoy diciendo que no sea, no sea más o menos valiosa que la presencial, para absolutamente nada. Cada una tiene un alcance, pero hablo de cómo hemos evolucionado. Entonces, en cada jerarquía de control que por lo menos hasta ahora se está mencionando, tengo que, sí, filtrarlo por la primacía de la realidad, filtrarlo por la primacía de la realidad, pero también tengo que ser consciente del control más adecuado y del control más actualizado, más moderno, más vigente y más sofisticado. Y tengo que estar en el tiempo revisando si mis protocolos se están actualizando, por lo menos en los controles administrativos. Y finalmente, el equipo de protección personal, ¿no? Cuando ya muy pocos suman todos los demás, no puedes eliminar no puedes eliminar el peligro ni el riesgo, no puedes sustituir, no te queda solamente capacitar, entrenar y supervisar, no te queda de otra, pues, ¿no? Tienes que protegerlo. El último principio de la ley, no dejes de protegerlo. Si nada de lo anterior alcanza, ya no te queda de otra. Protégelo, ¿no? Protégelo. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos que salir con las mascarillas, no bastaba una mascarilla de tela. No, había que comprar la famosa K95, había que ponerse 2, 3 mascarillas. ¿No? Ese era nuestro equipo de protección contra el COVID, no había otra manera. Y teníamos controles administrativos como el distanciamiento, controles de ingeniería, ¿no? Habían puesto en diferentes organizaciones. Cuando ya los otros controles no alcanzan, se recomienda el EPP. No alcanzan, no alcanzan. O sea, la actividad demanda el equipo de protección personal. La actividad demanda el equipo de protección personal. Es inevitable. Entonces, tengo que analizar a qué peligro está expuesto y qué nivel de equipo de protección personal A, B, C, D, E es el que va a encajar y va a proteger adecuadamente a ese colaborador. Eso no significa que todos los demás no existan, ¿ah? Tú puedes implementar 1, 2, 3, los 5, ¿no? No hay ningún inconveniente en que lo hagas, mucho mejor. Entonces, si bien es cierto, lo ideal sería eliminar el peligro o sustituirlo, muchas veces en esa jerarquía, como ustedes han podido ver en la pirámide invertida, vamos a tener que implementar más de uno, ¿no? Sí, el más eficaz es el que está arriba, ¿no? Eliminar y listo, ya ahí se queda, no hay más, ya, suficiente. Pero muchas veces no se puede, ¿no? Dependiendo de la actividad del trabajador. Entonces nos queda aplicar algunos y terminar aplicando el más importante, ¿no? El del EPP. ¿Por qué dice ahí menos eficaz, Carlos? No es en realidad que sea menos eficaz, sino que si ya estoy utilizando un EPP es porque hay un peligro que está detrás de esa segunda piel, que es el EPP. Lo tiene muy cerca, lo tiene muy, muy cerca. Sí, está más expuesto, por eso usa un EPP. Por eso que el cuidado, la entrega, el recambio del EPP es muy, muy importante. Van sumando otros controles, ¿no? Control de supervisión del estado del EPP, entrega, registro, entrega del EPP, capacitación del uso adecuado del EPP, ¿no? Y va sumando, va sumando, va sumando. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, vayan anotando normal. En un momento creo que van a liberar los micrófonos o el chat para que lo puedan hacer. Vamos a los ejemplos, ¿no? Vamos a primer ejemplo, eliminación. Y después yo le voy a poner un ejemplo coloquial, a ver ustedes qué dicen. Si algún colaborador debe realizar un trabajo de pintado sobre alguna superficie que se encuentra en una altura de 1,8 a más, casi 2 metros del nivel del piso, optará en primer lugar por realizarla desde el piso, ¿no? Empieza abajo, ¿no? O a través de un mango extensible que le permita llegar a pintar la superficie sin la necesidad de verse expuesto al peligro de subirse a una escalera. Claro, porque hay que pintar el techo, ya te subo una escalera, pero subirte una escalera ya demanda un riesgo. ¿Por qué no mejor usas un mazo extendible y así eliminamos el uso de la escalera? ¿Qué te parece? Ok, válido, válido. Es que yo estoy acostumbrado así a trabajar con la escalera. Yo siempre, no, pero mira, estamos eliminando un peligro, porque el peligro de subirte a una escalera te alza el puntaje del nivel de riesgo, ¿no? Alza el puntaje del nivel de riesgo. Entonces, mejor un mazo extendible. Eliminación del peligro y del riesgo. Sustitución.
Si algún colaborador debe realizar el pintado de alguna superficie que se encuentra en una altura de 1.8 más respecto a nivel del piso y contará para ello con una escalera de tipo tijera, sería adecuado sustituir la escalera por un equipo que brinde una condición más segura, como un andamio normal. O sea, ya es inevitable. El mazo no te alcanza, ya tienes que subirte a una escalera. Pero una escalera y tipo tijera. No, 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 no. O sea, dale un andamio. No es totalmente seguro, pero es mucho más seguro que una escalera tipo tijera, ¿no? Y que él ataque mueve con sus piernas todavía para avanzar, porque no hay nadie que lo apoye, ¿no? Entonces, sustituyo la herramienta, sustituyo la manera como realizo la actividad por una menos peligrosa, ¿sí? Seguimos. Control de ingeniería. Si el colaborador tuviera que trabajar sobre un andar, sobre cuya altura sea considerablemente mayor a la base de apoyo, o de una manera adecuada de ingeniería implicaría el uso de arriostres para asegurar el equipo a una estructura fija con el fin de evitar desplomes. Ya no puedo, ya, o sea, ya le coloqué el andamio, ¿no? Pero eso será suficiente colocarle el andamio, será suficiente colocarle el andamio. Aquí nos dicen, no, no, no es suficiente colocar el andamio, ¿no? Tengo que colocarle una línea de vida, tengo que colocar unas cuñas para que frenen, tengo que colocar las barandas, ¿no? Tengo que darle todas las herramientas que la ingeniería incluye alrededor de esa actividad para que se realice bien. Alrededor de ese andamio, ¿qué tendré que colocar? Tendré que colocar unas mallas para evitar el tránsito. Entonces voy sumando controles de ingeniería. ¿Cuál es el control de ingeniería más común que existe? Cuando alguien derrama café, algún tipo de líquido en un pasadizo, ¿qué se coloque? ¿Qué se hace? Inmediatamente se limpia, elimina el peligro, pero el piso queda húmedo, igual mojado. Alguien puede pasar por ahí y resbalarse. Entonces, ¿qué le coloco? Le coloco ahí, ¿no? Esa señalítica, ¿no? Que es como, ¿no? Así como una tijerita que dice piso mojado. Es un control de ingeniería totalmente válido. Control administrativo. Complementar medidas de control de ingeniería y las antes mencionadas que impliquen las tan importantes medidas de capacitación. Vamos, no te me duermas, ya estamos terminando. No te me duermas, no te me duermas. Medidas de capacitación. Y sí, la capacitación a veces suele ser aburrida, repetitiva. Ah, viene el ingeniero con lo mismo, qué pesado. Ah, capacitación, vamos a aprovechar para descansar un ratito. Sí, sí, lo sé. Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero hay que capacitar al trabajador. Acá voy a hacer un paréntesis. Miren, yo recuerdo mucho iba a dictar hace algún tiempo curso de manejo defensivo a una minera muy importante aquí en el Perú. La primera vez que fui, recuerdo muy bien, ¿no? El viaje en avioneta fue terrible. Recuerdo que no pudimos aterrizar, regresamos, volvimos a salir, fue terrible, ¿no? Pero uno ya se va acostumbrando, pero hubo algo especial en ese viaje, no recuerdo exactamente qué, pero ya estaba con una carga de estrés propia. Llegamos al momento de la capacitación y eso es malísimo. ¿Ah? Un capacitador tiene que saber encapsular el estrés porque si no, no va a poder llegar a su público, ¿no? Y la gente se da cuenta, la gente se da cuenta. Entonces, yo recuerdo que llego y viene el encargado de seguridad, ¿no? Me dice, ingeniero, ¿ya está preparado para la capacitación? Sí, sí, le digo, ya, me dice, porque este público es bien, este público es este público es recontra especial, ¿ah? Ah, ya, mire, por eso nosotros le damos su gaseoso y su cancha. ¿Cómo le damos su gaseoso y su bolsa de cancha? Me dice, ¿para qué? Para que se sienten y vengan, ¿no? Así los estimulamos. Ok, ¿no? Entonces yo me presenta, ¿no? Comienzo, inmediatamente los trabajadores empezaron así a golpear las carpetas, ¿ah? Video, 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 video. ¿En serio? El video, ¿no? El video. ¿Qué video? ¿El video? ¿Usted no va a pasar el video? Ellos querían, antes de la capacitación, ver un video. Aprendí. Disculpen si no he puesto un video para comenzar, pero en realidad el tiempo nos gana y había que ponerles un video. Pero en realidad el clamor no era por un video, sino que ellos necesitaban, escúchenme esta parte, ¿ah? En la capacitación, y es probablemente una de las actividades más importantes dentro de todas, en las medidas de control, tú tienes que ser capaz, y te lo vuelvo a repetir, de concientizar y sensibilizar.
Inclusive en algún momento tienes que dramatizar lo que quieres transmitir para que el público lo pueda entender mejor. Y ellos ya estaban cansados de hablarles del manejo defensivo, que las técnicas de manejo defensivo, que el badeo, que la vuelta del gallo, que la velocidad, las normas de tránsito, que la cubeta de seguridad. Ya estaban cansados. Todo, una vez al mes recibían esa capacitación porque habían habido accidentes fatales. Entonces, se me ocurre a mí una idea, ¿no? ¿Cómo la capacitación puede sumar a todas esas medidas de control que ya se implementan? Porque esa es la parte importante. Tú le implementas actividades de ingeniería, sustitución, EPP, pero al final tienes que enseñarle a él a cómo aplicarlas, hacerlas, ¿no? A organizarse con ellas. Entonces la capacitación cobra mucha vida ahí. Y ellos estaban aburridos de que siempre iba el mismo ingeniero con el mismo speech a contar lo mismo, ¿no? Con una aburrida capacitación. Entonces había que llevar algo nuevo, ¿no? Y ahí entendí la importancia, amigos, y les dejo este mensaje de dramatizar el mensaje en una capacitación de seguridad. Y dramatizar el mensaje no es más que hacerla más vivencial, hacerla digerible al público. Y entonces nace esto, ¿no? A ver, amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Como les preguntaba a ellos. Si ustedes no cumplen un control de estos que estamos hablando, que están estipulados, están en protocolos, están en el reglamento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces alguien decía, no, nos morimos, pe, ingeniero, nos morimos, pe, se muere, pe, ya está, como se murió fulanito, se murió, ya, ok. Y te mueres, ¿con quién se queda tu familia? Entonces de atrás, ¿no? Alguien dice, ¿no? O varios, ¿no? Con González, pe, ingeniero, con González. ¿Quién es González? El que entra cuando sales, pe, ingeniero, así como te vas a trabajar allá al gobierno regional, a la minera, tú sales y ese entra, pe, González. González, ¿no? Muy bien. Ahora yo les hago una pregunta, y se las hago ahora a ustedes también. ¿Tú crees, amigo, amiga participante, que González, que el González o la Gonzala va a cuidar a tu familia, va a cuidar a tus hijos como tú lo harías? No lo va a hacer, no lo va a hacer. Va a hacerlo hasta que se acabe la plata del seguro complementario, de tu seguro y de ahí, ¿no? Porque es así. Por ello la importancia de cumplir, de conocer y sobre todo de aplicar las medidas de control, porque así vas a evitar que González termine maltratando a tu familia. Y si te quedas sin piernas, ¿quién te va a cuidar? González, después que salga del otro cuarto. Es importante que implementemos controles de seguridad en nuestras organizaciones, que seamos muy metódicos, muy conscientes, muy técnicos a la hora de elegir, eliminar, sustituir o colocar un control de ingeniería. Pero sobre todo, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de trasladar, utilizar las herramientas de sensibilización y concientización que podamos echarle mano para que el trabajador las pueda conocer. Porque ¿de qué vale que gastes tanto dinero en un equipo de protección personal cuando no le enseñas al trabajador cómo cuidarlo? O no le enseñas al trabajador cómo usarlo, que sería peor aún. O no lo hiciste de la manera adecuada. Muy bien, amigos. Vamos a pasar ya, estamos llegando a la parte más importante, no al final, porque después viene una parte final, pero vamos a pasar al análisis de caso. No sé si la persona que nos está ayudando ahí en la, en la plataforma, me da su nombre para no decirle señorita, discúlpeme. Sí, claro que sí, Selene. Selene, muchísimas gracias por el apoyo. Selene, voy a pasar dos láminas, te adelanto, voy a pasar dos láminas de dos casos. No sé cómo podríamos hacer para que algunos puedan participar, como tú ya lo tienes estructurado para no generar el desorden ni el caos, que creo que algo te voy a decir que levante la mano y les activas el micrófono. No sé si lo podemos hacerlo así, o como tú me indiques. Sí, está bien. Los participantes deberán alzar la mano y allí le vamos a activar el audio para que puedan hablar. Ya, perfecto. Listo. Entonces vamos con el primer, después de todo lo que hemos analizado, lo que hemos revisado, de su experiencia personal, organizacional.
o su sentido común, vamos a analizar dos casos. El primero es este caso, un caso que nos golpeó a todos. Espero que no haya entre el público alguien cercano a estas personas. Esto es de fuente abierta, pero es válido para utilizarlo pedagógicamente, ¿no? Y de esta manera también honramos la vida de estos dos jóvenes, ¿no? Que como todos ustedes saben, perdieron la vida en, en un restaurante aquí cerca, la Marina con Fawcett, había un restaurante McDonald's y fallecen, ¿no? Fallecen electrocutados. Fallecen electrocutados. Yo voy a dejar de compartir pantalla por un instante porque voy a compartir algo más, pero quiero que vayan pensando y analizando este caso porque este caso fue un caso mediático, la muerte de dos muchachos que trabajaban en este restaurante y que después que terminó su actividad laboral, de todos ellos se quedan, porque bueno, les correspondía aparentemente hacer limpieza dentro de ese establecimiento y mientras estaban trapeando el piso, se electrocutan con una máquina expendedora de gaseosa. ¿No? Entonces, mi primera pregunta sería, mientras voy buscando la información que les quiero también compartir, es, ¿cuáles hubiesen sido nuestras medidas de control? En qué jerarquía se hubiesen realizado? ¿No? Los pongo un poquito en el contexto. Se elegía eh, de acuerdo a un rol en ese restaurante, que dos trabajadores se queden al final dentro de las instalaciones, después de haber acabado la atención al público, la parte administrativa, a limpiar las instalaciones, ¿no? Y ellos deciden trapear el piso porque era parte de una de sus actividades eh, colaterales que les habían dado y, y se electrocutan porque estaban manipulando la máquina expendedora de gaseosa limpiándola y mueren electrocutados los dos. ¿Cuáles hubiesen sido o cuáles serían ante este hecho las medidas de control? ¿En qué jerarquía? Les lanzo la pregunta. Por favor, el que quiera participar, levante la mano y lo escuchamos. Se le va a asignar el micrófono a Germán Chapa. Adelante, Germán, te escuchamos. Hola, ¿Qué sí, tal? Buenas tardes, adelante. ¿tengo audio? Sí. Sí, se oye, adelante, Germán. Yo creo que en primer lugar habría que ver cómo se manejaba el tema de la fiscalización. Yo creo que el gobierno local tenía una responsabilidad, ¿no? La fiscalización debe ser permanente y en ello podría haberse detectado si es que el local tenía vigente su certificado ICSE. Y aparte de ello, también dependiendo, pues lógico, como usted lo ha manifestado, dependiendo del número de trabajadores, si es que corresponde un comité o una supervisión en el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué, Entonces, dentro de esa jerarquía de controles, en cuál encajaría esa? Sustitución, eliminación, control de ingeniería, administrativo, EPP, esa que tú acabas de mencionar en detalle. yo le vería dos, de repente el de ingeniería, que tiene que ver con la certificación ICSE, Pero vamos a y el de la fiscalización. ¿Esa sería una medida de control de qué tipo? La fiscalización. ¿Alguien? ¿Ah? llamémosle, llamémosle de ingeniería, ¿no? Y administrativa también, ¿no? Administrativa, ¿verdad? Claro. Sería administrativa, ¿no? O sea, el hecho de yo verificar si el trabajador está colocándose el EPP, verificar si ese establecimiento está cumpliendo con la norma de seguridad o esa área de mi institución está cumpliendo, esta supervisión es, está dentro de la jerarquía administrativa, ¿no? Protocolos, supervisiones, ¿no? Procedimientos que dicen que hay que hacer esto o el otro, ¿no? Sí, no hubo, pues, ¿no? No hubo. Perfecto, Germán, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Adelante, por favor. Seguimos con Gladys Villanueva. Adelante, Gladys. Buenas tardes, tengo audio. Sí, Gladys, se te escucha claramente. Adelante. Buenas tardes, ingeniero, agradeciendo de antemano la interesante exposición.
La imagen definitivamente nos trae la memoria mucho bastante nefasto. Creo yo que dentro de las jerarquías ha debido de donde podríamos haber en todo caso ahondado más es en el tema de prevención y supervisión. Prevención porque administrativamente, como también lo ha antecedido usted en el comentario al compañero, ha debido de supervisarse desde el área administrativa el correcto funcionamiento de los equipos aledaños que podrían estar implicados dentro de la función que tenían ellos de limpieza. Y por otro lado, la supervisión constante del uso correcto. Si bien es cierto, estos jóvenes tenían una protección, no era precisamente para tener aislamiento de lo que había suscitado en ese momento, que fue lamentablemente la muerte ocasionada por el electrocutante, ¿no? Entonces creo que dentro de la jerarquía que se está señalando en esta exposición, administrativamente la prevención ha sido muy importante y la supervisión. Correcto, claro que sí. Ahora, yo les voy pasando la información final, ¿no? Cómo concluye Sunafil. Dice, ¿no? La empresa no realizó evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal a su cargo. No realizaba evaluaciones de riesgo, o sea, no había una parte administrativa que gestionara la seguridad. No cumplió con brindar información y capacitación a sus trabajadores, también la parte administrativa e información, ¿no? La empresa no entregó ni supervisó el uso de equipos de protección personal, el último, ¿no? O sea, no había ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Se puede haber implementado un control de ingeniería? Probablemente sí. Ustedes, a ver, les hago la pregunta. Porque, ¿qué sucede? 2 semanas antes de esta desgracia, ya un chico, un muchacho ahí, también había sentido una descarga eléctrica en esa misma máquina. Él informa, no se sabe si informó de una manera contundente, pero él dice que sí informa, pero no se hace una inspección técnica, una inspección eléctrica de esa máquina. Entonces, tomando en cuenta estos otros conocimientos de la situación, si fuesen ustedes ahora, vamos a ponernos, ¿no? Los dueños, los gerentes de ese local, ¿qué controles a partir de ello implementarían? ¿Qué les dice su experiencia, su conocimiento, su imaginación? ¿Qué controles implementarían? Adelante, por favor. ¿Eh? Seguimos con Romina Neira. Buenas tardes. Hola, hola. Sí, Romina, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Mire, yo considero que lo primero que se debería implementar y lo que ya se ha tenido o se ha debido tener es un programa de mantenimiento a todas las maquinarias de por sí, para poder ver pues el estado constante, tanto un mantenimiento preventivo o ya sea correctivo, porque si nos basamos en el problema principal ha sido la maquinaria, básicamente. Entonces, considero que sería el primero y el más importante control que se debería aplicar. Y obviamente también tener una supervisión pues de los reportes que hacen los trabajadores o hacerlo de manera más formal también, porque capaz sabemos de que de repente es parte del día a día en algunas empresas de que si bien es cierto los trabajadores hacen reporte de cualquier incidente que pudieran ellos observar o ser parte de, pero no se hace de manera formal, pues, ¿no? Capaz solamente lo comunican, lo dialogan hacia su jefe inmediato, pero queda ahí, más no queda plasmado o evidenciado para que se siga el flujo correspondiente, pues, ¿no? Para que se haga la corrección necesaria. Muchas gracias. Sí, efectivamente. En este caso era muy difícil, pues, eliminar o sustituir esa máquina expendedora de gaseosa, ¿no? Nos quedamos con los controles de ingeniería o los administrativos o los CPPs. Adelante, no sé si hay alguien más que desee participar para pasar al siguiente caso. Dele, por favor, con confianza.
Adelante, José Natán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, si bien es cierto, en este caso, según el caso que está presentando, lo que se ha tenido que verificar en este caso es el programa, ¿no? El programa anual de inspecciones, ¿sí? Y su plan, ¿no? Su plan, sus protocolos que la propia empresa muchas veces para poder operar debe cumplir, ¿no? Entonces, eh, primera línea lo que tienen que hacer las inspecciones, ¿no? Los checklists diarios o las inspecciones periódicas según su programa que ellos mismos han establecido en su debido momento para su operación. Gracias, Nathan. Sí, efectivamente, ¿no? No sé si acá nos acompañan personas del área de fiscalización que tienen una labor a veces tan incomprendida, ¿no? Pero necesaria, ¿no? Ahí este es un caso muy claro. Es más, a raíz de esto, Sunafil implementa nuevas metodologías de fiscalización, de supervisión, de control, porque tocaba, ¿no? Tocaba, ¿no? Y es parte de. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Hace algún tiempo trabajaba asesorando en temas de seguridad y salud en el trabajo a un club de golf, muy conocido aquí en el Perú. Eh, y un día que estábamos justo en el club, viene el jefe de seguridad y me dice, Carlos, ¿acabas de ver las noticias? Yo estaba justo haciendo, no sé qué estábamos realizando una capa. No, le digo, no he tenido tiempo, pues me he venido de frente aquí al club. No, me dice, mira lo que ha pasado. Y vamos a la computadora porque él ya estaba en las redes, y vimos esta noticia que en una empresa, en un club similar al nuestro, en otro lugar de la ciudad, un colaborador del área de mantenimiento que estaba cortando el gras al borde de la laguna había caído y aparentemente, debido a la máquina con la que se había enredado él y ese traje de cuero, ¿no? Que lo protege manos, cuerpos, se había enredado y fallece ahogado en esa actividad de mantenimiento. Entonces, la desesperación del jefe de seguridad era, Carlos, tú sabes, me decía, porque en algún momento me lo has dicho, tú sabes que no solamente los peligros, hay que prestar atención a los peligros y riesgos que podemos identificar acá. Esa empresa es igual a la nuestra, o sea, ese riesgo también nos puede alcanzar a nosotros. ¿Qué hacemos acá? Ya me está llamando el presidente del club, ¿qué le tengo que responder, no? Entonces yo les hago la pregunta a ustedes, si ustedes estuviesen en ese club en el que no ha pasado, pero acaban de ver de que ya al vecino le pasó algo similar, ustedes tienen el mismo puesto, tienen esa misma actividad laboral y tienen la misma laguna, porque en los clubes de golf, algo que yo tampoco sabía, las lagunas son obligatorias, es como en una cancha de fútbol tener arcos. Las lagunas son parte de la estructura de una cancha de golf, o sea, los clubes de golf tienen que tener lagunas y obviamente de cierta profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué medida de control para que ustedes ahora como asesores de este club hipotéticamente implementarían para que eso que ya le pasó al vecino no les pase a ustedes? Los escucho. Vamos, hagamos el ejercicio. Adelante, Edwin Izaziga. Aló, ¿me escucha? Sí, adelante, Luis, te escucha. Bueno, lo que se implementaría ahí, pues, primero es la capacitación a todo el personal, pues, ¿no? Y segundo, ver qué materiales, ¿no? O implementos de seguridad tienen y si están operativos, pues, ¿no? Correcto, correcto. A ver, vayamos siendo más finos ahora, vayamos siendo más finos. Vayamos siendo más finos. ¿Qué más podríamos implementar? Yo sé que es una situación especial, ¿ah? Pero de eso se trata. El hombre y la mujer de seguridad y el que está vinculado a seguridad de manera directa o indirecta tiene que tener esa capacidad de ver más allá. Ante este hecho, ¿qué implementamos para que no vuelva a pasar? No puedo sustituir, ¿ah? Del saque les digo, no puedo eliminar la laguna, ni tampoco voy a dejar de cortar el gras, ¿no? A ver, lancen las ideas. ¿Qué podrían hacer para que no fallezca ahogado el trabajador si se vuelve a caer, ¿no? O si pierde el equilibrio. Seguimos con LMC.
Jesús Abarca. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Se Sí, escucha? adelante. Sí, se le escucha. Ya, buenas tardes. Está muy bien, muy bueno el tema. Mira, lo que también en todo trabajo siempre tiene que ver, primeritamente, así como hay que capacitar a un personal, el jefe es capacitar, porque las capacitaciones son muy buenos. Uno, a veces un trabajador que contrata o que está a cargo, le van a mandar a hacer. Y entonces, si no tenemos todos los implementos, el jefe tiene que estar viendo qué es lo que falta, porque a veces nosotros nos callamos de repente, porque no, ¿qué va a decir el jefe? Como somos contratados. Entonces, los implementos en un sitio laboral para, para poder contrarrestar cualquier incidencia de accidente, tienen que ellos darnos todo al alcance, ¿no? Para poder nosotros también sentirnos seguros, porque siempre va a suceder, ¿no? Ya sea en el privado o en el estatal, va a suceder problemas. Y entonces yo creo que ahí también sería de quien promueve, ¿no? El quien promueve el trabajo, el quien es de la jefatura para que todo hacer con cuidado, con capacitación y también siempre estar uno al día, ¿no? Ahí se ve muchos en esta área del laboral, a veces hasta me mandan a hacer cosas que no está permitido dentro, que no conocemos, que desconocemos, ¿no? Eso creo que es un alcance pequeño que doy. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. A veces están esas actividades ocultas, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la Marina, yo he sido marino 14 años, y mi especialidad era netamente seguridad. Y a veces teníamos una inspección porque era el aniversario de la institución, ¿no? Y a esas palmeras, ¿quién las corta? Y había que ir a cortar las palmeras. Recuerdo también hay veces que los vehículos se malograban y había que empujarlos, ¿no? Le estoy hablando de la Marina en los 90, hace mucho tiempo, ¿no? Y teníamos actividades colaterales que obviamente no estaban por decir así, en el contrato. Y les soy sincero, la Marina ha cambiado mucho y respeto mucho a esa institución de la cual fui parte, pero habían épocas en las que a veces también no había una ley de seguridad y salud en el trabajo en esa época, ¿no? Entonces, los líderes tenemos que tener mucho cuidado porque monitoreamos muy bien y controlamos muy bien las actividades formales, pero a veces hay trabajadores, por eso que el hiper profundiza eso, ¿no? En conocer cuáles son esas actividades ocultas, muy especiales, que se hacen de manera ocasional, por decirlo así, porque a veces en ellas puede haber un peligro y un alto riesgo. Así que gracias por la participación y a tomar en cuenta eso, porque hay que implementar esa jerarquía, ¿no? No sé si hay alguna participación más, sino para seguir avanzando. J. Sanabria. Diana Romero. Mire, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí me fuerte y están claro. escuchando? Mire, yo pienso que debería, bueno, en este caso de repente no interviene mucho, pero principalmente deberían hacer un requerimiento, ¿no? El área usuaria debería hacer un requerimiento de una cerca para evitar, ¿no? Porque creo que esa fue la pregunta que usted nos hizo, Muy bien, para Diana. ¿Y el evitar control primero cuál sería? Eliminación, sustitución, ingeniería. sustitución, pero Ah, no, o sea, no está sustituyendo nada, solamente está pidiendo algo, pero, al o poner sea, la no, cerca, no puedo al poner meter en la otras cerca, cosas. al colocar la cerca, ya pusimos la cerca, entonces implementaste un control, una jerarquía de control de sustitución, eliminación o ingeniería. ¿Cuál sería tu cerca? Creo que ingeniería, ¿no? Exactamente, claro, porque la laguna no la puedes eliminar. La actividad laboral no la puedes sustituir, ¿no? Salvo que contrates, alguien por ahí dijo, uno socio dijo, pero ¿por qué no buscamos un robot que corte el gras? Un robot, wow, ¿no? ¿No? Entonces, la cerca era lo ideal porque yo me voy adelantando un poco si es que no hay ninguna participación. Miren, fue muy complicado
porque no podíamos eliminar la laguna, no podíamos sustituir la laguna y el gras había que seguir cortándolo. Entonces sí, empezamos nuevamente con la capacitación, a enseñarles la noticia a los trabajadores para que tengan el cuidado debido, ¿no? Pero les cuento algo, algo no tan reservado. Este trabajador era conocido de nuestros trabajadores, porque no todos dan vuelta en el rubro, ¿no? Y decían que era un trabajador muy bien entrenado y capacitado, pero que aparentemente perdió el equilibrio y cayó y se enredó. No, o sea, no era una persona nueva, era una persona que ha sido capacitada, una persona capacitada. Entonces alguien dijo, bueno, pongamos un robot, pongamos la cerca, pero la cerca servía para los terceros, para los niños, para alguien, ¿no? Pero no para el que tenía que limpiar, porque el que tenía que limpiar entraba por ahí. Y entonces alguien dijo, bueno, hagamos otro control de ingeniería, pongamos una cámara que enfoque las lagunas y en el centro de control que alguien supervise. Y si cae, que apriete una ok, que apriete una alarma, ¿no? Pero para que alguien lo ayude tendría que estar alguien cerca a él. Entonces eso era un poco complicado porque ¿cómo lo ayuda? Porque alguien dijo, pongámosle en el EPP un chaleco salvavidas. Y llegamos a comprar unos chalecos salvavidas que no podían ser muy gruesos ni tampoco podían ser de Ternopol porque al trabajador en verano eso lo cargaba más. Era un chaleco muy delgadito que tenía una cápsula que al contacto con el agua se inflaba, algo parecido como lo que hay en los aviones. Y se implementó esos chalecos. Pero ¿y ahí cómo lo sacamos? Si es que cae, ¿no? Porque tenemos lagunas profundas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Otro control más de ingeniería. Tuvimos que soterrar, enterrar alrededor de las lagunas una especie de cajones donde había una driza y una boya de salvavidas. ¿Para qué? Para que el que esté afuera le tire la boya con la driza y lo pueda sacar. Y así venían más cosas, ¿no? Entonces, yo les dejo ese mensaje. Hay que ir por lo más práctico y lo que más a la mano tenemos y lo que también el alcance que tenemos, ¿no? Y sí, en el campo público, se los digo porque yo también he sido funcionario público, a veces todo va más lento, a veces todos ya conocemos ese tema, no hay que ahondarlo, ¿no? Y a veces es hasta necesario que vaya así, ¿no? O sea, no es como el campo privado que alguien dice compra 20 chalecos de esos que valen casi 50.000 soles y tráelos en una semana. No, en el campo público no es tan fácil, todos lo sabemos, ¿no? Quisiéramos que sea tan rápido, no, pero va más lento, ¿no? O va cumpliendo procesos. Pero en lo que no podemos quedarnos es en que la desidia o la falta de voluntad nos alcance y al final no hagamos nada. Algo tenemos que hacer para implementar un control. Y más aún, como en los casos que acabamos de revisar, y que hay muchísimos, ¿eh? Ya hubo un accidente fatal. Y aquí en el Perú, lo dice la OIT, amigos, la OIT dice que cada segundo, hoy mueren 14 personas por accidentes laborales. O sea, miren, en todo el tiempo que hemos hablado, ¿cuánta gente ya murió en el mundo por un accidente laboral? Entonces, queda el mensaje, ¿no? De que ustedes puedan implementar las medidas de control inmediatamente y de la manera más inteligente. Pero lo más importante, ahorita voy a dejar paso a las preguntas y los comentarios ya para cerrar, porque ya estamos culminando. Voy cerrando ya la exposición. Lo más importante, no olvides revisar las medidas de control de riesgo, si ya las implementaste. Mira, todo pasó, todo el proceso, y ya lo implementaste. Ya tiene el EPP, ya tiene la cerca, ya le pusiste aquello, ya lo capacitaste, ya creaste, después de tanto te aprobaron el bendito protocolo, pero no queda ahí. El trabajo en realidad es dinámico. Tienes que seguir revisando esas medidas de control para garantizar que sean relevantes en el tiempo, porque todo cambia. Están siendo relevantes porque ahora en la praxis parece que no lo son. Entonces habrá que cambiar a otra, ¿no? Porque si no, no va a mantener a los trabajadores seguros. Y cuando revises ya esas medidas de control, porque hay que revisar, hay que monitorear, hay que supervisar ese control que has implementado, porque entonces ya le pongo un control, ya, pero ¿y estás supervisando que eso esté funcionando? ¿No? Es como que nos robaron, se metieron aquí a la local, hay que poner cámaras de seguridad. Ya, ok, pero acaba con las cámaras de seguridad. No, hay que poner un centro de control con una persona que esté mirando las cámaras de seguridad.
Ya, ok, pero ¿quién supervisa que esa persona no se duerma? A lo mejor ya has puesto 50 cámaras y es uno solo. Ese uno solo no va a poder ver 50 cámaras, ¿no? Al final es como no tener nada. Y mira toda la inversión que has hecho. Todo ese esfuerzo de ingeniería que has tenido que efectuar para implementar esa cantidad de cámaras, ¿no? Entonces, ¿está funcionando tu control? ¿Estás supervisando que funcione adecuadamente? Lo primero, tu medida de control no puede crear otro problema, pues, ¿no? O sea, solucionas uno y creas otro. No, pues la medida de control no tiene que crear más. O sea, elimino este peligro, pero creé otro peligro. Elimino este riesgo, pero ahora tengo dos riesgos más. No. Todos los empleados están siguiendo los procedimientos de seguridad y si los están siguiendo, los han entendido. Los empleados necesitan más instrucción y capacitación sobre cómo trabajar en forma segura, lo que les decía. ¿Bastó esa capacitación que les dimos al inicio? ¿Bastó? Amigos, esta exposición que les acabo de dar se va a ir a su memoria a corto plazo. En un mes ya se van a olvidar. Se van a acordar algo nada más. Tienen que seguir leyendo, revisando para que se mantenga en la memoria a largo plazo, no en la memoria a corto plazo. Ahí está la tarea de cada uno de no quedarse con lo que les estoy dando. Revisen videos, revisen información, hagan algo más para que quede en la memoria a largo plazo. Ahora, el que tiene el interés le va a quedar, pero el que no tiene, menos. Hay que estar supervisando que le quede en la memoria a largo plazo. Perdón, ahí está mal redactado. Sus empleados están identificando riesgos y medidas posibles de control. Ahora, hay que motivar al trabajador porque él es el protagonista de que él también esté consciente, como un águila, de mirar, de encontrar, de identificar algo que le podría causar daño. Sus empleados están comunicando inquietudes de salud y seguridad, están reportando los problemas de forma oportuna. Amigos, ya estamos 2024, o sea, yo ya no creo, yo he tenido jefes, pues, jefes prehistóricos, ¿no? Carlos, no me traigas problemas, no quiero problemas, no quiero problemas, puta que lo vienes otra vez a jugar con tu frente. Ya estamos 2024, ya creo que ese tipo de personas ya o evolucionaron o sucumbieron. Pero si alguno tiene ese perfil de que no quiero problemas, no, amigos, hay que escuchar y hay que gestionar. Y hay que tener la voluntad. Carlos, es que tengo 1000 cosas, tengo que ver esto, lo otro, soy director, también mando para su director de A, B, C, D, aparte eso también soy jefe de acá, de allá, el día no me alcanza. Sí, pero ese es tu trabajo, pues, ¿no? Ese es tu chamba. Es así, es duro, es complicado, es difícil, y todos tenemos nuestros problemas personales, nuestras luchas ocultas, ¿no? Pero cuando se trata de seguridad y salud en el trabajo hay que prestarle atención. Si ese administrador, cuando fue ese chico 2 semanas antes a decirle que en esa máquina expendedora de gaseosa ya estaba pasando corriente, hubiese prestado la atención del caso, y hubiese levantado un teléfono, hubiese hecho que venga el electricista a solucionar algo que de repente no era tan complicado, se hubiese evitado esa desgracia. Entonces, a la seguridad no la puedes dejar pasar. A la seguridad no la puedes dejar pasar. Préstale atención. Y a veces es a lo que menos atención le prestamos. Préstale atención a tu trabajador, ¿no? Edúcalo para que traiga las cosas masticadas, aterrizadas, y no venga tampoco a hablar, ¿no? Edúcalo, tráeme las cosas masticadas para entenderte mejor. Pero edúcalo para eso, para que te traiga algo en lo que tú puedas trabajar. Pero escúchalo. Y mira tus frecuencias, mira tu estadística. Ya los administradores lo conocen muy bien, ¿no? No se puede gestionar lo que no se puede medir. Y haciendo diagnósticos, medidas, todos somos expertos. Y en el ámbito público, mucho más todavía, ¿no? Mira que esto, que mis KPI, que mi estadística, que hemos logrado esto, ya. Bien. Pero ¿cómo va tu estadística de incidentes, de accidentes? Primero, tienes la herramienta para poder cuantificar, para poder sobrevivir una estadística, aunque sea la manual, hazla rústica, ¿no? Pero hazla. Lleva un control de ello. Porque a lo mejor te vas a dar una sorpresa. Mira, todas las semanas se accidenta alguien. En ese mismo lugar, algo está pasando, préstale atención, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta a la medida que, en el momento que implementamos una medida de control como la que hemos podido revisar. Y finalmente, amigos, salimos de casa sanos, de repente preocupados por las deudas, la hipoteca, el hijo, la pareja,
pero igual salimos porque estamos sanos. Y llegamos a trabajar buscando cumplir esa función que nos da el trabajo de poder adquirir ese ingreso para poder vivir. Y lo que no puede pasar es que un trabajador salga de casa sano y llegue al trabajo y le pase algo. Porque salimos de casa sanos, debemos estar en el trabajo sanos y debemos retornar a ver a nuestros seres queridos sanos. Y para ello es todo lo que hemos hablado. Una parte más, la implementación de la jerarquía de las medidas de control de riesgos, que es parte de la seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias. Hasta aquí terminamos la exposición. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Ya estamos justo con el tiempo para ir cerrando. Sí, muchísimas gracias, ingeniero Carlos, por la excelente ponencia el día de hoy. Gracias al KNGSR por el apoyo. Asimismo, vamos a responder algunas preguntas que tenemos por aquí de los participantes, quienes han alzado la mano. Empezamos con Javier Peso. Seguimos Buenas, con Luis Alberto Solís. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, Javier. Sí, no, más que todo quería participar al momento de que estaban los ejemplos que había dado el ponente, ¿no? En este caso el ingeniero. No, no, ahorita pregunten. Ok, Javier Peso. Seguimos con Luis Alberto Solís. Sí, buenas tardes. Les saludo Luis Alberto Solís. Buenas tardes, Luis Alberto. Sí, justamente, también, ¿no? Por el tema de seguridad, bueno, ya terminó ya el diálogo, ¿no? De ponencia. Bueno, justamente es esto, ¿no? Que a veces es necesario que cada trabajo que se va a hacer Parece que tiene problemas con su audio. Seguimos con Félix Manuel Santiago. Buenas tardes, ante todo agradeciendo por la capacitación dada, que es muy importante siempre refrescar y estar atento por mismo de los riesgos y la prevención de los mismos para una mejora continua. Era también referente a los temas, a los ejemplos anteriores. Es solamente ahondar que es importante saber que hay cosas que no están dentro de nuestro alcance, pero siempre tratar de disminuirlo o tratar de que todo eso pueda ser el menos riesgo posible para las personas. Es todo, gracias. Gracias, Félix. Seguimos con Adolfo Escárcena. Seguimos con José Antonio Buenas tardes. Lizarzaburu. Buenas tardes, José Sí, Antonio. sí, mi pregunta es sobre el caso de los que yo trabajo en el área de seguridad ciudadana de Sinasgo, ¿no? Si no incumplen con las medidas de seguridad y salud del trabajo, lo que está en la ley 29783, en los que no le dan ¿cómo se llama? La medida de seguridad, como son los chalecos que han implementado también en la ley 3197, la ley de Senado Municipal. Si los vehículos no salen en buenas condiciones, también se aplicaría el artículo 168A del Código Penal, que pone a su trabajador, creo, y son no menor de 2 ni mayor de 4, la pena.
si pasa algo con el trabajador, como pasó en Surco, que el sereno, por ser una mala intervención, ¿no? Un extranjero, ¿no? Delincuente, lo acribilló, ¿no? Y perdió la vida. No contaba con chaleco, con la medida de seguridad. Aparte de eso, no estaba capacitado también el sereno. Creo que antes de ingresar al serenazgo municipal, se tiene que dar las capacitaciones porque es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Yo quisiera que me responda ahí el capacitador, por favor, en ese tema. ¿Qué se puede hacer? Sí, claro que sí, ¿no? La ley es clara, ¿no? La ley indica de que el responsable de la implementación, hay un micrófono que está perdido, ¿me ayudan? De la implementación, la gestión de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo en cualquier institución pública o privada, es la alta dirección, ¿no? O sea, quien tiene la mayor jerarquía o quienes tienen la mayor jerarquía. Delega esa actividad a veces a un área de gestión de riesgos, ¿no? Delega esa responsabilidad por ley a un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, se hace un esfuerzo y a veces esas instituciones, sean públicas o privadas, solicitan también al trabajador que cumpla los deberes del reglamento, las normas, la capacitación que se le da, cuando el trabajador, y esto es fuente abierta, percibe que su empleador, sea público o privado, no está cumpliendo con brindarle el equipo de protección apropiado, no está cumpliendo con brindarle la capacitación adecuada, lo percibe desde él, bueno, tiene que seguir el famoso conducto regular, ¿no? O sea, ir al comité de seguridad, ir al área encargada. Y si ese primer peldaño a pesar de, sigue percibiendo el trabajador que no le genera una solución, el trabajador pues tiene todo el derecho de ir a la Superintendencia Nacional del Trabajo, a la SUNAFIL, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y informar de lo que está pasando, ¿no? Y será esta institución, por ley, la que empezará el proceso de indagación, verificación, fiscalización, sanción de darse el caso, ¿no? Es Vox Populi, pues, ¿no? Yo trabajo mucho con las instituciones públicas y a veces son las instituciones públicas las que menos cumplen, ¿no? Pero a veces no es porque se personalice eso en alguien, sino que cambian una persona, cambian de área, la persona encargada ya está, ¿no? Que no es una justificación para nada, pero si no, el trabajador percibe que no se cumple, tiene todo el derecho del trabajador de ir a la institución que corresponde para presentar su queja, su denuncia. Adelante, por favor. Tenemos una pregunta en el chat de Sara. Dice, una Adelante. empresa que requiere implementación, ¿es necesario el contrato de un ingeniero de seguridad ocupacional o puede ser un SOMA? ¿Qué diferencia tiene entre ambas especialidades? Bueno, primero que la ley no dice que sea un ingeniero, que sea un abogado, que sea un técnico. No, la ley textualmente lo dice, ¿no? El responsable, los responsables primero del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en una organización, primero que tienen que ser elegidos por los representantes de los colaboradores y los representantes del trabajador. En ese mix, tanto representantes de los trabajadores como del empleador, se genera un comité. Ese espacio de darle al trabajador es para asegurar que ese trabajador que ha sido elegido por los trabajadores y donde hay sindicato, por el sindicato, asegura que el trabajador se siente en la mesa y ayuda a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Desde ahí, el primer requisito indica de que es de preferencia que esos miembros del comité sean personas con conocimiento previo de seguridad y salud en el trabajo, que hayan hecho un curso, que sean un ingeniero o que simplemente haya hecho un diplomado o haya recibido una charla. No es, o sea, si no lo tiene, no es un requisito que lo exime. O sea, y si no lo tiene, bueno, lo aprenderán y lo capacitarán. Y el responsable tiene que ser un ingeniero, el responsable, el asesor. Tampoco la ley dice que sea con nombre propio un ingeniero especializado en seguridad y salud en el trabajo. La ley dice una persona con experticia previa comprobada. O sea, Carlos, si yo soy un carpintero, pero me gusta este tema, ¿puedo hacerlo? Si tienes cómo demostrarlo, claro que sí. Claro que sí.
Algunas instituciones delegan eso a un profesional especializado, acreditado, otras delegan a alguien que tenga la voluntad y lo capacitan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre seguridad y salud en el trabajo y SOMA, ¿no? Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de todo el sistema de gestión que vele por el bienestar del trabajador, dándole condiciones seguras que aseguren su buen estado de salud, SST, seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos de SOMA, hablamos ya de un sistema de seguridad y medio ambiente. O sea, que no está, es primo hermano del SST, porque obviamente al velar por el medio ambiente, también estoy velando por la seguridad y salud del trabajo. Pero el medio ambiente también se proyecta a la parte social, medioambiental, ¿no? Ahí sí sería recomendable que si alguien va a ver medio ambiente, sí tenga por lo menos alguna especialización, ¿no? De temas de ingeniería medioambiental, porque hay protocolos, hay situaciones un poco más complejas, ¿no? Empezando por la manera como se recicla, el tema de ciertos materiales, ¿no? ¿Son dos cosas diferentes? Sí. ¿Pueden trabajar juntas? Sí. Adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. Seguimos con Loren Ruiz. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Adelante, Lore. Sí, le planteo algo, ingeniero. Creo que el mejor jefe de prevención o el mejor jefe de seguridad y salud en el trabajo es aquel profesional que está en el rubro de la empresa y que ha llevado cursos de especialización en seguridad y salud en el trabajo y que puede ser también ingeniero. ¿Qué opina usted al respecto? Por ejemplo, el mejor ingeniero de seguridad en una mina, para mí, es un ingeniero minero con una capacitación específica en seguridad y salud en el trabajo en minas. ¿Qué opina usted? Bueno, es un tanto relativo, ¿no? Porque yo puedo ser puedo tener hasta un doctorado en seguridad y salud en el trabajo, pero si no tengo voluntad, de nada sirve. Es ideal que sea una persona con la experticia comprobada, certificada, ¿no? Pero inevitablemente eso también tiene que ir acompañado de la voluntad. O sea, que alguien que verdaderamente entienda, comprenda y le dé un valor importante a la seguridad y salud del colaborador. Porque si es alguien que tiene certificaciones, títulos, pero al final es indiferente ante la seguridad porque está concentrado en otras cosas, es poco probable, ¿no? Y eso no solamente aplica para el campo profesional de la seguridad y salud en el trabajo, aplica para cualquier otro campo profesional, ¿no? Aplica para cualquier campo profesional. Entonces, sí, ¿no? Es recomendable que tenga el conocimiento, las certificaciones del caso, pero creo que el requisito más importante es que tenga esa voluntad por servir a la seguridad y salud del trabajo de sus compañeros. Muchas gracias, Loren, por la participación. No sé si hay otra consulta. Sí, tenemos a Edwin Izaziga. Ujú. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Adelante. Sí, adelante. Ingeniero, primero felicitar por esta ponencia muy buena. Segundo, dar un testimonio de algo que sucedió hace mucho tiempo, pero no tanto tiempo tampoco. Que en una empresa de productos cárnicos congelados, ¿no? Su almacén o su frigorífico está a menos 18 grados, ¿no? Claro que tenía antecámara y todo. Lo primero, había un manual un manual que nos daban para de funciones de lo que debías hacer, ¿no? Y lo que no debías hacer tampoco. Pero había un supervisor donde a mí primeramente me mandó a subir un rack, que eran de 5 pisos, más o menos. Y yo le dije que no lo iba a hacer, porque dentro del manual de funciones me decía, si yo voy a hacer esa actividad, tenía que haber algo mecánico para que me suba.
Y bueno, se quejó a la gerencia y me llamaron, mira, ¿por qué no? Porque, bueno, acá en el manual dice, pues, ¿no? Entonces, ya bueno. Bueno, ya me miraba un poquito incómodos, ¿no? Pero lastimosamente en la noche, en el turno de la noche, a un muchacho le hicieron subir así, sin ese elemento mecánico, ¿no? Y lamentablemente el muchacho cae y se descuelga todos los testículos, ¿no? La empresa se limpió las manos porque le dijo que había un manual de funciones y bueno, él cometió ese error, ¿no? Yo le pregunto, ingeniero, ¿qué hacemos ante eso cuando hay supervisores? Y a pesar que había un ingeniero de seguridad que no supervisaba, pues, ¿no? Las funciones, ¿no? ¿Qué hacemos ante ello cuando a veces hay personas que de repente le entregan el manual, ni los leen, hacen las labores y no miden los riesgos, pues, ¿no? Y creen que porque para complacer un poco al supervisor o a quien le está mandando, está bien, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, primero me apena mucho lo que me cuentas, ¿no? Es un testimonio más de lo que no se debe hacer. Muchos vamos a aprender con el dolor, aprendemos de manera reactiva, ¿no? Aprendemos de manera reactiva cuando ya algo malo nos pasó o cuando vivimos muy cerca el impacto de algo muy doloroso, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, tú aprendiste que estabas haciendo lo correcto, pero tu compañero no, y probablemente el supervisor también, espero, haya aprendido una lección, ¿no? ¿Qué hacer ante ello? Seguir avanzando, seguir aprendiendo. Yo felicito al gobierno regional que hemos estado acá, creo, más de 350 personas escuchando, aprendiendo, analizando, ¿no? Hace 20 años esto era poco probable, y 20 años es hace poco, ¿no? Hablando de la ley de seguridad y salud del trabajo, hablando de modelos de jerarquía, ¿no? Venimos avanzando. Falta falta mucho todavía. Falta mucha concientización en el campo empresarial, en el campo de las instituciones públicas y privadas. Sí, falta mucho, pero también se ha ganado algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, tú has vivido con tu propia experiencia algo que no se debe hacer y eres un ejemplo claro de motivar a otros de lo que se debe y no se debe hacer. Y no hay que desmotivarnos, pero la mayoría no lo hace. No importa, hay que tratar de hacer lo correcto. Es como la política, ¿no? No, yo ya no creo en la política, ya, porque todos los políticos son así. No, hay políticos buenos, hay políticos buenos. Y si no entra tú a la política, pues no, y haz algo diferente, no, pero es imposible. Pero es mejor no hacer nada, aunque sea a salvo. Sí, una gota de agua en el mar no se siente, pero poco a poco se irá sintiendo. Lo mismo pasa en seguridad. Cuando se habla de seguridad basada en la conducta, tú encuentras empresas que son un caos, o sea, no cumplen nada. Hay empresas que cumplen porque les han puesto una multa, porque alguien se iba a quejar. Pero hay empresas que a veces sin haber vivido una tragedia entienden la valía de la seguridad y salud en el trabajo, pero eso nace por las personas que la conforman, ¿no? Es difícil cuando tú estás en un lugar donde hay gente que no cumple, sí, pero la gente va aprendiendo. Esperemos no con una desgracia, así que a seguir adelante. Siguiente pregunta, por favor. Bien, culminamos con la pregunta de Diana Romero. Mire, bueno, yo de antemano les agradezco mucho por las capacitaciones que ustedes me brindan, que ustedes nos brindan, pues, ¿no? Y sobre todo por la capacidad que tiene el capacitador de enseñar. Bueno, en lo que yo le quiero preguntar, usted habló de un SOMA, ¿no? De que seguridad en ingeniería medioambiental. En el caso de la seguridad en ingeniería medioambiental, también es importante, también se aplica como parte de la seguridad de riesgos para los trabajadores, o solamente en el ámbito medioambiental para personas que trabajan con medio ambiente. Y otra consulta que quería hacer también, si es que uno necesita o si hay un grupo de personas que necesitan un tipo de charla reflejado en que se relacione con eso, seguridad de riesgos, pero
por SOMA medioambiental, ¿no? Ustedes nos la pueden brindar, cómo la podemos solicitar, qué deberíamos hacer, ¿no? Son dos preguntas. Muchas gracias de antemano. Claro que sí. Bueno, la primera, lo reitero, cuando hablamos de SOMA hablamos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? O sea, es un mix de ambos, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. En algunas instituciones hay una sola persona que gestiona, gerencia, dirige todo ello, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, el popular SOMA. Seguridad, salud ocupacional, ya ahí se incluye que es todo lo que es SST, seguridad y salud en el trabajo. Y medio ambiente, el MA. O sea, también esa persona ha aprendido, se entiende que tiene la capacidad, la experiencia y puede dirigir tanto seguridad y salud en el trabajo como medio ambiente. ¿Por qué se conjuga, se hace esa intersección? Porque algunas empresas tienen ISOs en medio ambiente, tienen ISOs en seguridad y salud en el trabajo, tienen ISOs en calidad. Entonces, el sistema integral de gestión hace que todo eso pueda ir junto, o sea, se trabaja en paralelo porque sí, el medio ambiente la seguridad y salud en el trabajo impacta al medio ambiente y viceversa. No sé si me dejo entender. Entonces, hay empresas que por norma legal inclusive tienen que tener un sistema de gestión de medio ambiente. Entonces, las empresas contratan a un profesional SOMA que vea seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, SSOMA, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para que pueda dirigir todo eso. A veces es un gerente, un director o solo una persona, dependiendo de la organización. Y a veces esta persona tiene a su vez dos líderes, uno que lo ayuda solamente a gestionar seguridad y salud ocupacional y otro que lo ayuda a gestionar medio ambiente. Pero al final él, el jefe SOMA, dirige todo, ¿no? Más o menos por ahí va el tema. ¿Pueden trabajar separados? Sí, en algunas empresas hay un jefe de seguridad y salud ocupacional nada más y hay un jefe solamente de medio ambiente, ¿no? Por decirlo así. En relación a las capacitaciones, creo que las puede gestionar por medio del gobierno regional. Ahí creo que está la información para que la pueda gestionar, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna consulta más. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Damos por concluido la ronda de preguntas, si no